Hoy nuestro país y puntualmente la feligresía católica están de júbilos porque ya se ha hecho oficial la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles. Es parte de lo que el país ha venido viviendo en estos días de preparación previos a este día tan especial, sobre todo para los más devotos a estas dos grandes figuras, no solamente venezolanas, sino que ahora también se convierten en santos universales. Y en ampliamente, por supuesto, nos unimos a este trabajo que ha hecho Globovisión precisamente para llevarle a usted toda la información en relación a este proceso tan importante que la Iglesia Católica tiene a bien regalarle además a los venezolanos, a los más devotos. Y por eso esta tarde en Ampliamente me acompaña el señor Orlando Molina, vaticanista, y con él siempre solemos analizar estos temas. Ya habíamos conversado anteriormente con la llegada, ¿no?, a la Santa Sede como máximo líder de la Santa Sede del Papa León XIV, y ahora justamente el Papa León XIV le regala o le da este regalo a nuestro país con estos dos santos. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, muchas gracias y nos felicitamos todos los venezolanos por este acontecimiento religioso. Pero me gustaría tomar la licencia, profesora, en cuanto a que el televidente sepa lo que es la verdad histórica, que es una verdad documentada, y la verdad virtuosa, que son cosas, o místicas, que son cosas distintas. El proceso el santoral de la Iglesia Católica no es nuevo. La Iglesia Católica lo tomó de costumbres que tenían regímenes paganos como los griegos, los fenicios y los egipcios. En aquella época la palabra Dios no existía, sino existía la palabra deidades. Las deidades eran figuras, unas creadas por la literatura y otras realmente que vivieron, pues. Pero más que todo tenían que ser deidades con sangre real. Y a esas deidades le rendían un culto en aquella época. Y ese culto, algunas veces, la narrativa le exageraban virtudes y le ponían cualidades que no tenían. Pero por razones, repito, porque la religión es siempre un control social. Entonces, por razones políticas, evidentemente lograron meter en la religión estas deidades. Cuando aparece la Iglesia Católica, hace 21 siglos, ¿entiendes? Entonces, toma la Iglesia Católica a esta tradición de las deidades de los antiguos, y en el año 300 y tanto, cuando Constantino, es que aparece lo que hoy denominamos santos. Constantino en aquella época, los primeros 300 años, siempre ha dicho que el culto de la Iglesia Católica se llama católica, porque la católica significa universal, y cristiana, la Iglesia cristiana, es porque vienen de la palabra Cristo, pues. En ese momento, entonces, habían alrededor de 50 iglesias de los 300 años. Entonces, ¿qué hizo Constantino? Por razones políticas, para controlar el imperio romano, unió a esas 56 pequeñas iglesias en una sola. Y convocó el Concilio de Nicea, que el Concilio de Nicea es donde aparece ya, por primera vez, toman las tradiciones de los griegos, los fenicios y los egipcios, y entonces crean la estructura de lo que es los santos. Y ahora, ¿cómo lo utilizó Constantino? Muy sabiamente, llegó a esas 56 pequeñas iglesias, lo unió. Por primera vez aparece la figura del Papa. El Papa significa puente. Entonces, para complacer a los jefes de esas 56 tantas iglesias, entonces cada uno nombró su santo, por poner el nombre, pues. Entonces los arianos, que eran los más importantes, le dijeron al Papa. Realmente el Papa era una figura decorativa en ese instante, porque quien mandaba era Constantino, definitivamente, era el que tomaba las decisiones. Entonces los arianos dijeron a Constantino: bueno, nosotros tenemos esta cantidad de santos que queremos exhortarlos y ponerlos en los altares.
Los cátaros, que también era otra de las iglesias más importantes, hicieron lo mismo. Y ahí es donde aparece realmente el santoral. Luego, en el año 1500 y tanto, en el Concilio de Trento, es donde aparecen las benditas reformas de la Iglesia Católica. Y ahí es donde aparece Lutero, Calvino y otros. ¿Qué le reclamaban Lutero a los jerarcas de la Iglesia Católica de ese entonces? Simplemente porque estaban comercializando las indulgencias, están comercializando los milagros y están comercializando para convertir en X o Z en santos. Entonces Lutero le dijo al Papa, un momentico, esto no, yo no lo acepto, pues. Esto está en contra de los principios de lo que Jesús de Nazaret nos enseñó. Y ahí vinieron las reformas. Entonces quería que el televidente, para después pasar realmente a hablar del tema que sepa y ponerlo en contexto de dónde viene el santoral. Y qué importante revisar ese antecedente histórico que usted nos cuenta, es muy interesante. Y además, señor Orlando Molina, a partir de cómo se va dando esto históricamente, la asignación de santos, también se va reformulando un proceso que es bastante complejo, que es largo, que es riguroso para finalmente lograr alcanzar, ¿no?, este máximo reconocimiento en la Iglesia Católica, que tiene una serie de pasos y es un proceso que además tiene que comprobarse, ¿no?, científicamente. Claro, en los últimos 100 años fue que la jerarquía de la Iglesia Católica, que también es muy importante conceptualizar, ¿no?, que a veces se trata, cuando se dice la Iglesia Católica, se piensa que es la jerarquía de Roma, ¿no? La Iglesia Católica somos todos. La jerarquía de Roma es otra cosa, esos son los jefes, pues. Pero, ¿qué es lo que ha hecho en los últimos 100 años, y más que todo en el Concilio Vaticano II, en 1963, fue que por primera vez, durante muchos años, el laico es el protagonista de la Iglesia Católica. Porque si no existen los laicos, pues no existe la jerarquía, así de simple. Y eso le dio mucho hincapié a el Papa Francisco. ¿Entiendes? Y definitivamente, en los últimos 100 años, ya entonces hay medidas más estrictas, se tienen que comprobar 2 milagros. Los milagros también es una cuestión de fe. Repito, hay la verdad histórica, que es la verdad comprobable, documental, y la verdad simbólica o mística. Pero los últimos 100 años hay que comprobar dos milagros que se han hecho. Hay que comprobar las bondades. Eso cuesta un dinero, más o menos cuesta entre 600,000 y $1,000,000. Todo el proceso, porque hay que pagar especialistas, hay que pagar médicos, antropólogos, psicólogos, abogados, etcétera, etcétera. Y es un proceso muy largo. ¿Entiendes? Aquí la tradición con el doctor José Hernández, que es distinta a Carmen de Rendiles, es que por esa narrativa y ese lenguaje que se le ha dado en los últimos años, 60, 70 años, a José Gregorio Hernández, que lo ubican en la santería. La santería es un culto, una tradición que viene de Cuba, que viene, pues, que han tomado algunos santos católicos para sus ritos. Entonces la Iglesia Católica en los últimos 50, 60 años fue muy conservadora en cuanto al culto de José Gregorio Hernández. Pero ya era un santo que era querido por el pueblo, ¿entiendes? Y se había comprobado evidentemente, porque hay testimonio, que es uno de los pocos santos donde hay testimonio documentado de la virtud de José Gregorio Hernández, ¿no? Y además se ha convertido, señor Orlando, en parte de la idiosincrasia y hasta de la cultura del venezolano, ¿no? Es parte de la identidad del venezolano. Pero vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a profundizar mucho más con su conocimiento. Vamos a hablar de la figura de José Gregorio Hernández, pero también de la madre Carmen Rendiles. Entonces vamos a hacer una pausa aprovechando este contexto histórico que usted nos ha dado, de dónde viene el santoral, cuáles son los antecedentes históricos y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a este 2025, un año importante para la feligresía católica venezolana, que recibe el regalo de tener 2 santos, el doctor José Gregorio Hernández y la madre María Carmen Rendiles. Vamos a hacer una pausa y al
regreso seguimos conversando sobre este tema.